el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta PlayStation Sony 2 de Resident Evil. Cómo la hemos pintado, cómo le hemos dado este acabado completamente de espejo que nos reflejamos, nos podemos hasta afeitar aquí, cómo le colocamos las pegatinas y si nos fijamos hay unas gotas más oscuras que son de candy. Cómo le salvamos, digamos, estas piezas, veis, por el lateral y por debajo también. Sigue siendo un espejo, como le hemos hecho el cartel. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una PlayStation 2. Una PlayStation 2 Fat, ¿vale? Y la vamos a hacer de Resident Evil. Es de mi amigo Marcus, que recientemente, bueno, me envió una Play 1 y una Play 2. Y las dos las quería de Resident Evil. La Play 1 la colgué hace poquito en el canal. Que para el que la quiera ver es algo sencillo y la verdad quedó muy bien. Yo creo que es de la... Para mí es de las mejores que he hecho. Pero bueno, vamos con esta, ¿vale? Yo ya la tengo desmontada y la voy a preparar para pintar. Esta es la única que me falta todavía por preparar. No le voy a desmontar las memory card. Hemos desmontado la consola y digamos las tapetas de las memory card que las podríamos quitar sencillamente, pero las vamos a dejar. No creo que sea necesario desmontarlas para pintar. A tener en cuenta, esta consola lo más complicado que nos va a costar es esta parte delantera, digamos. ¿Por qué? Por todas las formas que hacen. Así que tendremos que disparar pintura desde arriba, plano para entrar y desde abajo. Y si podemos también pegaremos alguna pasada lateral. Es lo más complicado. Luego es un diseño muy sencillo, muy bonito y fácil de pintar. Cosas a tener en cuenta. De la zona, digamos, donde va el CD, ¿vale? Salen... Hay que forzarlas un poquito, pero salen bastante bien. El logotipo de Play, ¿vale? Y las letras de Sony que van en el lateral. También las he extraído. Muy fácil. Hemos metido un cúter y luego, poco a poco, aguantando la pieza, vamos despegando, ¿vale? Hasta que escuchemos el clic, que ya sale. Lo hemos protegido. El mando preparado. Y la parte de abajo, ¿vale? Tiene aquí como un cartel que tiene hendidura y creo que podemos hacer un detalle muy sencillo y bonito. Nos puede quedar muy bonito, ¿vale? Lo taparemos al día siguiente y lo pintaremos de rojo. La vamos a pintar en negro y no sé cómo le haré, digamos, las gotas, etcétera. Yo supongo que lo mismo pillo una brocha, la embadurno en color rojo y lo vamos a ir tirando con diferentes tipos de rojo. Voy a utilizar 2 o 3. O lo mismo, lo que hago es el mismo candy, lo salpicamos. A ver cómo reacciona. Y un detalle que tiene, ¿vale? Aquí donde tiene, digamos, los puertos USB y va en azul, esto va protegido por un plástico, ¿vale? Adhesivo. Lo vamos a dejar, vamos a pintar en negro. Retiraremos y luego barnizaremos. Y nos quedará completamente protegido. Perderemos la protección, digamos, del plástico, pero nos quedará protegido por barniz, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Voy a preparar esta pieza, que estas letras las vamos a perder de PS2, pero mi amigo Javi me las está haciendo en color rojo. Anteriormente yo las compraba a través de eBay a Master Sticker y la verdad que, bueno, eran muy buena calidad. Estoy preparando otra con esas, pero ¿qué pasa? Tienen mucho grosor y las hacen cromado y las quiero en color rojo. Las pondremos en color rojo y las letras estas también las pondremos en color rojo. Pero esto ya al día siguiente. Yo me pongo a prepararla y le damos el color negro. Una pequeña explicación y lo pongo a cámara rápida. Bueno, gritaré un poco más porque llevo la mascarilla puesta, ¿vale? Antes se me ha olvidado de comentar, ¿vale? Mirar la pieza que tengo aquí, ¿vale? Ahora pondré una foto para que se vea mejor. Estas 4 patas van aquí. Hay 2 que son falsas y hay 4 que son tornillo, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para que las pintemos, ¿vale? En este caso porque la consola es plateada y va de negro, hay que pintarla. Si la vamos a dejar negra la consola, pues no. Pero que tengáis en cuenta eso, que hay unos que son topes de goma y hay otras que me parece, diría que son estas 4, ¿vale?
que tienen que ir pintadas, que no se nos olvide para que no nos afee el acabado. Y esta pieza ya la tengo bien lijada. Siempre que lijemos superficies planas, como es el caso de esta consola que es muy plana, ¿vale? Lo haremos con taco. Con un taco y luego siempre con un cepillo limpiando bien todas estas zonas, digamos que es lo más peligroso y lo que más nos va a costar, de pintar y de limpiar, ¿vale? El problema de esta consola reside aquí, no hay más. Es muy sencillo de hacer. Aquí, y también recordar, en el CD, ¿vale? Al mando yo le he colocado, digamos, un gancho, ¿vale? Algo un poco cutre, pero la verdad es efectivo y es lo que tenemos que buscar. Da igual la preparación, da igual dónde lo hagamos, si es más bonito, menos bonito, que esté bien preparado, eso sobre todo, ¿vale? Y esto yo lo coloco así porque yo lo pinto y luego lo coloco aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? Y ahí lo vamos a dejar. Bueno, me voy a poner a darle una mano, solo pintaré esta pieza y luego lo pasaré a cámara rápida. Daremos una mano, dejaremos pasar 10-15 minutos y le daremos la siguiente mano, ¿vale? Y vamos a aplicarle un poquito de negro, ¿vale? Como siempre, contornos. Y ahora destilando desde abajo. Vale. Vale, bueno, voy a dar una mano, más o menos completa. Y ahora os lo muestro. Mirad, desde abajo, así más o menos se ve eso negro. Pero si lo enfocamos para abajo está completamente blanco. Pues ahora, para abajo. Para abajo. Vale, aquí que no se nos olvide tampoco el canto este. Y ahora vamos a hacer una plana. Digamos. Vale, vale. Vale, ir cubriendo. Si nos hubiesen dado ya una consola negra, pues bueno, una PlayStation 2 negra, pues ya solo lo mismo, solo tendríamos que añadirle el rojo. Pero, bueno, vamos a tirar. ¿Vale? Esto, para mí, ya estaría. Yo dejaría esta ya 10-15 minutos. Y solo vamos a hacer esta. Y ya paro, ¿vale? Recordar que hemos puesto pegatina. Zonas de rejilla. Siempre que una pieza lleva rejilla, yo lo que recomiendo, lo que suelo hacer, ¿vale? Yo pinto de frente similar a lo que hemos hecho ahora en eso. Pero si puedo y tengo acceso desde atrás le vuelvo a meter. Porque aunque no lo parezca, muchas veces se nos quedan transparente o sin pintura las rejillas. ¿Que es inapreciable? Correcto. Pero hoy estamos pintando una consola. Mañana lo mismo es una pieza más grande, es un coche y tenemos que tener esas cosillas en cuenta. Porque todo lo que hagamos es aplicable a un coche, a una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente se piensa, sí, es pintar consolas, pero yo todo lo hago igual. Soy igual de metódico en todo lo que toco y hago. ¿Vale? Y vosotros también. Y de estas cosas, aunque no lo creáis, se aprende muchísimo. Bueno, yo no doy más la chapa y me pongo a dar una mano a cámara rápida. Bueno, una vez bien seco ya todo, ¿vale? Tocamos, aseguramos que está todo bien seco, miramos que nos ha entrado la pintura en todas partes y lo tenemos como queremos. Ahora vamos a hacerle gotas, pero esta vez lo voy a hacer distinto. He pillado una brocha, ¿vale? Y he diluido, el color rojo lo he diluido bastante, lo he hecho bastante líquido. Y vamos a ir mojando y como si bautizáramos, ¿vale? Y vamos a ir tirando gotas a todo un poco, así. Un poquito. Vamos a ir salpicando, mancharemos bastante, digamos, el set de rodaje. Pero así, ¿vale? Cada vez más, mira, es que está guapo hacerlo. Como si jugáramos a tenis, ¿vale? Y vamos a ir pegando estos salpicones. Vamos a intentar que nos llegue también por todas partes, ¿vale? Así que nos iremos moviendo. Sé que esto diréis, claro, es que con este espacio puedes hacerlo, etcétera. Bueno, si no, pues lo hacemos como hemos hecho otras veces, con la pistola, pequeñas gotas, etcétera.
¿vale? Vamos a ir salpicando. Aquí bien. Aquí en el lado, me falta alguna. Y ya voy a dejarlo. Podemos utilizar varios colores de rojo. Yo no descarto, creo que añadiré uno más, ¿vale? Y dejaremos secar 10-15 minutos, como siempre. Y daremos la primera capa de barniz. Dejamos pasar 10-15 minutos y otra vez la siguiente. Y ya al día siguiente le pondremos las letras de PS2, le rellenaremos esto de color rojo. Lo mismo añadimos algún detalle más. Stickers, también colocaré alguno, pero no la voy a cargar. Supongo que pondré alguno lateral o por la parte baja de la consola. Y aquí miraremos de hacerle lo mismo. Taparemos, rellenaremos de rojo y limpiaremos. Y le quedará un detalle muy, muy chulo, ¿vale? Y ahora ya una vez le hagamos las gotas y dejemos secar, esta tapa con un cúter, ¿vale? La iremos levantando, quitando poco a poco, ¿vale? Antes de barnizar, lo haré para que lo veáis y ya se barniza entero y veréis que bien nos va a quedar y va a parecer original. Por lo menos esta zona. Bueno, pues una vez ya hemos dejado pasar 15 minutos, ¿vale? Nos aseguramos. Le he tirado un rojo un poquito más oscuro que no se aprecia y luego esto que se ve, a ver si lo pillo, ¿vale? Que parecen gotas de negro, es candy rojo, pero bueno, no ha dado el efecto que yo esperaba. En un color más clarito se notaría mejor, ¿vale? Pues vamos a pasar la mano que esté completamente seco, ¿vale? Y me he traído un cúter, ¿vale? Porque le vamos a retirar esta pieza, ¿vale? Ya podemos tocar sin miedo, digamos. Tampoco nos pasemos, pero bueno, sujetar, ¿vale? La pieza y vamos a ir retirando, ¿vale? Poco a poco, pellizcamos. Uy, a la primera no he podido. Se resiste. Bueno, voy a ver si ahora puedo. Ahora. Ya la tenemos y extraemos. ¿Y veis? Y aquí la tenemos. Vemos que está algo despegada de aquí, ¿vale? Porque esto es una pegatina. No deja de ser una pegatina. Espero que se esté viendo, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Y vamos a pellizcarle un poquito, digamos, las zonas, ¿vale? Y ahora ya barnizaremos encima. Si os fijáis, aquí se nota un detalle, un recuadro, porque estas consolas por detrás, no sé por qué, algunas tienen 3 agujeros, pero viene tapado. Por lo menos me parece que las que venían aquí. Pero bueno, ya averiguaré, o si alguien lo sabe, que me lo escriba en comentarios, por favor. Bueno, pues yo ya voy a darle, una vez hemos retirado el plástico protector, que no está de más. Si lo queremos, no lo podemos guardar. Y vamos a darle ya el barniz. Como siempre digo, una mano, 10-15 minutos y otra mano, ¿vale? Y al día siguiente ya lijaremos y colocaremos todos los stickers. Vamos aplicando. Suave. Vale, siempre viendo lo que estamos pintando, ¿eh? Siempre. Vale, y esta ya la tendríamos. Vamos ahora con el mando y ya cuando salte el compresor lo pongo, o si no antes, a cámara rápida.
una vez ya bien seco y todo bien lijado, ¿veis? Cuando hago el efecto de gotas, yo lo que hago es lo lijo al máximo, con un taco plano, ¿vale? Superficies planas, vamos lijando al máximo hasta dejarlo completamente liso. ¿Qué pasa? Esta consola era plateada, ¿vale? Si lijamos y apuramos mucho y nos salta, digamos, el color del plástico, que era de color plateado, da igual, con un rotulador en negro o con un pincel, como hago muchas veces, los defectos se tapan. Si hubiese sido la base negra, no hubiese hecho falta, ¿vale? Y yo le he colocado ya los logos que me ha preparado mi amigo Javi, de PS2, que creo que pueden quedar bastante bien, y ahora les rellenaremos las hendiduras en varias zonas, ¿veis? Aquí tengo el mando que ya le he colocado, esto ya está para barnizar, esta pieza también, el mando, el conector, digamos, que le vamos a rellenar las letras. Aquí tengo estas piezas que son las patas de abajo, esto que va a la parte trasera, donde le hemos añadido otras letras de PlayStation 2. Y esto era lo que quitamos, digamos, del frontal, de aquí adelante, de esta pieza. ¿Dónde está ahora? Bueno, la tengo aquí tapada, ¿vale? Que va de color azul y bueno, digo, puede ser un detalle por si se lo quiere poner el amigo Marcus y tapar esa zona. Entonces vamos a rellenar las hendiduras, ¿vale? Siempre que coloquemos un sticker, y ahora, si os fijáis, yo con cinta de carrocero voy protegiendo para tirar aquí pintura, hay que proteger el sticker, porque si pusiéramos ahora cinta de carrocero aquí encima y retiráramos, no llevaríamos la pegatina. Entonces yo voy a colocar un papel aquí encima y voy a colocar la cinta de carrocero así, ¿vale? Y así lo que estamos haciendo es protegemos el sticker, ¿veis? No tengo cinta encima. Y vamos a colocarle y lo voy a pintar. Creo que esta, donde digamos la parte baja, que tiene este cartel, también se lo vamos a rellenar en rojo. Dejaremos secar 10-15 minutos y limpiaremos. Y creo que puede dar un efecto muy curioso, ¿vale? Siempre proteger de más, ¿eh? ¿Veis cómo estoy haciendo yo? Zonas que no se van a pintar, pero protegemos de más. Porque no lo parece, pero la pintura cuando tiramos rebota y se va difuminando, se va manchando muchas piezas. Aunque luego limpiemos con alcohol, pero más vale tapar. Y aquí exactamente igual, a estas dos, digamos, flechas, espero se esté viendo bien, ¿vale? Que es donde, digamos, es que te marca el conector debajo de la memory card, la vamos a rellenar de color, ¿vale? Yo tengo aquí preparada la pistola y vamos a ir retirando color, ¿vale? No intentamos cubrir de primeras, ¿eh? Una pasada, ¿vale? Y ahora al cartel. Espero que no salte el compresor. ¿Vale? Desconectamos. ¿Veis el cartel? Limpiaremos y que se queden por lo menos dentro el color rojo de las letras. Y aquí exactamente igual. Le hemos dado una pasada y ahora ya vamos a darle, si queremos, la segunda. Y ya con esta, digamos, ya sería la definitiva. Ya luego limpiaremos y aplicaremos el barniz directamente. Vamos dando, que cubra bien. Ahora ya sí que ha entrado, digamos, el color. Estoy haciéndolo aquí con estas piezas muy cerca, que se puede difuminar un poquito, pero bueno, como ya le hemos hecho las gotas de sangre, pienso que tampoco le van a quedar muy mal si se las hacemos, ¿vale? Espero que esté viendo bien y esté grabando bien. ¿Vale? Y esto yo ya lo voy a dejar así. Ahora ya dejo secar y de aquí a 10 minutos pasaremos a limpiar y a barnizar definitivamente. Y una cosa que sí que a veces lo mismo no explico, yo por ejemplo le he puesto un sticker. Si vemos que el sticker tiene mucho grosor, ¿vale? Este porque es un vinilo muy fino y yo voy a barnizar en 2 veces como hago siempre y ya se me va a quedar bien. Pero si tenemos una pegatina que tiene mucho grosor, una vez preparas para barnizar, le tiramos una pasada solo a las zonas de las pegatinas, dejamos pasar 10-15 minutos y luego ya nos ponemos a dar las dos manos normales, como si fueran 3 capas, pero solo lo llevarían en la zona de las pegatinas, para recubrirlas bien, ¿vale? Bueno, yo dejo esto
que vaya secando. Mirad si ya está, ¿veis? Ya lo estoy casi tocando. Se marca ahora los dedos, no sé si se apreciará, pero está ya casi seco. 5 o 10 minutos y limpiamos. Y ya con esta mano la voy a dejar terminada. Pero mirad el acabado que va teniendo. Sobre todo, como siempre digo, bien lijado, lo más liso posible, ¿vale? Y veis, ha caído algo de suciedad, pero bueno, eso ya lo puliremos el siguiente día. El cartel ha quedado muy bien, le da un toque muy bueno. Y en otra que estoy preparando, a ver si se me ocurre hacerle algo mejor, ¿vale? Bueno, voy a darle ya la capa definitiva y al siguiente día la enseñamos montada y colocaremos todas las piezas. Lo que más me va a costar, que yo ya lo estoy viendo, va a ser el logo de Sony. Aquí, ¿por qué? Porque los agujeros son muy finos y lo mismo lo tenemos que pasar un poquito con un destornillador, etcétera, o un alambre, ¿vale? Lo hacemos más gruesos y ponemos la pieza, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, voy a dar la capa definitiva. Bueno, y una vez ya terminada, ¿vale? Este es el aspecto, iré poniendo como siempre unas fotos. Pondré una foto sobre todo le tiro dos tipos de rojo, aunque no se aprecia mucho, pero sí que hay unas gotas que tiro, digamos que tiro solo el candy, y se ven así oscuras, se ven más al sol, que digamos que por ejemplo aquí, en un interior. Se ve más fuera, ¿vale? Como le hemos salvado este recuadro, que al amigo Marcus le pinto también la pieza, el plástico, no se engancha, ¿vale? No encaja ni nada porque ya se lo retiramos porque va con una especie de pega. Pero bueno, por si él se lo quiere volver a poner, ¿vale? Limpieza extrema siempre, digamos, en donde hay zonas de rejilla, y más si son este tipo de rejilla que va tan visto, ¿vale? Le hemos colocado el logo de Sony, el otro también. Este es el más difícil de desmontar, digamos, porque hay que pellizcar un poco y bueno, y se puede llegar a partir un poco la patilla, pero luego le podemos hacer el orificio un poquito más hondo y ponemos un pegote de cera caliente o un superglue que no desprenda vapores y nos estropee, digamos, el acabado, y se coloca, como le he puesto los stickers, y es un espejo por arriba y por abajo, y el relleno del cartel. Cuando hacemos un efecto espejo, ¿vale? O un efecto cristalizado o cristal, como le llaman a esto, es muy difícil conseguirlo simplemente con pintura, simplemente pintando,
Que hay mucha gente que me dice que, bueno, que veis vídeos de pintores y acá, y sí que es verdad, pero porque está recién pintado. Si dejamos pasar 2 o 3 días, puede ser que ese acabado espejo no sea tan espejo. Será muy buen acabado, pero no sea tan espejo. Para conseguir un acabado tan de espejo, aparte de utilizar, digamos, que no lo estoy utilizando yo, unos barnices de mucha calidad, digamos que lo mismo el doble de bueno del que uso yo, pues siempre hay que trabajarlo. Yo siempre, y más cuando es una superficie tan plana, lijo y pulo. Lijo con 2000 y lo pulo poco a poco. Esta consola en el mismo estado, 25 minutos, 20 minutos puliéndola. Poco a poco. ¿Por qué he tardado tanto? O media hora me puedo tirar. Da igual el tiempo que os tiréis. Lo que tenemos que contar siempre es de qué está hecho el material, saber lo que estamos trabajando. Porque yo ahora mismo estoy trabajando plástico y el plástico se calienta. No podéis pulir todo lo que queráis, porque se va calentando y podéis llegar a deformar. Con calor también se puede llegar a reblandecer hasta la pintura, ¿vale? Si le aplicamos mucha calor puliendo, te puede pasar eso. Así que hay que ir enfriando, digamos, la pieza, o bien con agua, o dejándola, digamos, respirar, ¿vale? Calentamos la pieza puliendo y dejamos un rato que se enfríe y luego volvemos a trabajar. Eso pasa en plástico, eso pasa en chapa, etcétera, etcétera, ¿vale? En los coches también pasa. Bueno, una vez ya terminada mi chapa de hoy, ¿vale? Simplemente agradeceros, espero que os haya gustado, espero que se haya entendido cualquier cosa, escribirme sin problema, agradeceros porque he pasado ya los 1500, ya somos más de 1500, cuando yo abrí este canal sabía que 100 iba a tener, porque 100 entre amigos y familia sabía yo que los 100 iba a conseguir, pero no me esperaba para nada conseguir. Bueno, hasta donde de momento estoy llegando y voy sumando muy poco a poco. Gracias por compartir mis vídeos a todos y nada, simplemente os estoy muy agradecido, ¿vale? Ahora estoy preparando muchas cositas, las tengo abiertas y a ver si voy terminando y voy subiendo, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y cualquier cosa, escribirme sin problema.